Recuerdan ustedes que Amán había ofrecido al rey Asuero 10,000 talentos de plata, que era una cantidad de veras extraordinaria, pero que el rey no lo tomó en cuenta y le dejó todo a Amán que se llevara a cabo pues el plan que él tenía, sin pensar que se trataba de un plan malévolo contra los judíos. Bueno, pues ahora vamos a ver cuál fue la reacción de los judíos cuando escucharon la tremenda noticia de que iban a ser exterminados. Recordemos que los correos tenían que ir a todas las provincias, a todas las satrapías, como se les conoce en el sentido más bíblico. Tenían que recorrer los correos, tenían que llegar a cada rincón del imperio, desde Grecia hasta Etiopía y desde Egipto hasta la parte norte cerca de China. Tenían que ir los correos para llevar el mensaje de que los judíos deberían ser exterminados. Y ahora, segunda pregunta, ¿en qué mes se había establecido en que se iba a llevar a cabo esta malévola operación contra los judíos? En el mes 12, exactamente, en el mes 12. Así es que los correos tuvieron que enviar esa noticia, pero obviamente que los que estaban viviendo, los judíos que estaban viviendo en Susa, pues ellos recibieron en primer lugar la noticia y pues inmediatamente hubo una reacción. Bueno, pues ahora vamos a ver qué ocurrió cuando los pueblos empezaron a recibir la mala noticia de ese exterminio, y lo vamos a ver aquí en el capítulo 4. Muy bien, ahora déjenme mencionarles una historia contra los judíos, una amarga historia contra los judíos. Resulta que en 1972, ustedes lo pueden ver ahí en la transparencia, en 1972 se llevaron las Olimpiadas, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en Alemania, especialmente en la ciudad de Múnich, o Múnich, según como quieran pronunciarlo. Pero en esas Olimpiadas ocurrió algo trágico, y eso trágico fue contra un grupo de deportistas judíos o israelíes, propiamente se les llama así, israelíes porque venían de Israel. Entonces este grupo de deportistas, de atletas israelíes, pues sufrieron un atentado. Pueden ver ustedes aquí en la transparencia, el atentado se llevó a causa del terrorismo de un grupo llamado Septiembre Negro. Por eso se le llama la masacre de Septiembre Negro. En ese año fue mundialmente conocido y fue una situación muy dolorosa porque fueron 11 personas que participaban en ese equipo de deportistas, que fueron los que pues murieron a causa de ese atentado, porque en Israel pues había una situación muy tensa entre los palestinos, como todavía hasta la fecha, entre los palestinos e Israel, y resulta que este grupo terrorista, pues tomando en consideración como represalias a los israelíes, acabó con la vida de 11 atletas. Bien, déjenme mostrarles esta fotografía. Este es el edificio en la ciudad de Múnich, en donde se estaban albergando, donde estaban ahí estos 11 israelíes, pues preparándose para los Juegos de las Olimpiadas, participando de los Juegos de las Olimpiadas, pero pues ahí recibieron el atentado. En ese edificio hay una placa que está escrito en dos idiomas, está escrito en alemán, porque fue en Alemania, en alemán, y está escrito en hebreo, acerca de esos 11 personas que pues sufrieron ese atentado. Todos ellos eran israelíes. Entonces hay esa placa que aparece así en la fotografía, y resulta que pues después del asesinato de estos 11 israelíes fueron llevados a la capital de Israel, a Tel Aviv, y esa fotografía es cuando recibieron en el aeropuerto, recibieron los 11 cuerpos de esos deportistas, y ahí colocaron ahí en la explanada donde llegó el avión, pues ahí colocaron los 11 ataúdes. Esa fotografía tiene que ver con ese asunto. Entonces, pues a través de la historia, los judíos, los israelíes han sido atacados, y acabo de escuchar apenas en estos días que aquí en México solamente hay
70,000 judíos, 70,000 judíos. No es una población muy grande, pero pues han sufrido, han pasado por situaciones así críticas. México no ha sido tan radical, no ha sido tan opresivo contra los judíos, pero sí ha habido cierto distanciamiento, cierto rechazo hacia ellos, porque pues ellos venían de inmigrantes para estar aquí en México. Ellos llegaron en el tiempo de un presidente que se llamaba Plutarco Elías Calles, que les dio la oportunidad de estar aquí en nuestro país. Entonces, los judíos han sufrido mucho a través de la historia. Podemos decir, bueno, pues es que pues también cómo ha vivido, pero pues todos también tenemos ese mismo problema, pero ha sido un ataque siempre contra ellos. Bien, entonces, pues a manera de una introducción para que veamos el tema de esta noche. Dice, ahora vemos aquí el texto de Esther 3:7, que lo vimos la semana pasada. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echado Pur, que es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces ahí está la cita bíblica que tiene que ver con el asunto del mes 12º. Entonces estamos recordando de lo que sucedió en el estudio de la semana pasada, donde se establece el mes donde los judíos iban a ser pues exterminados. ¿Sí? Bien, vimos esta transparencia también, en donde aquí Amán es engrandecido y se lleva a cabo la intriga contra los judíos. Ahora, ¿recuerdan ustedes qué festividad, qué actividad tan importante iban a tener los judíos en el mes primero, cuando Amán escribió las cartas contra los judíos? ¿Qué actividad iban a realizar? La Pascua, muy bien. Entonces, pues fue algo muy tremendo, porque la manera como lo planeó Amán es con la finalidad de poder hacer que se creara un gran pánico dentro de ellos al recibir las cartas y al estar celebrando la fiesta de la Pascua. Entonces ellos iban a entrar en una situación de mucha sorpresa, de pánico, y que iba a causar una situación grave en ellos. Y eso es lo que quería Amán. Los estaba haciendo sufrir, primero emocionalmente, antes de asestar, vamos a poner así, el golpe final contra ellos. Entonces primero empezó a atacarlos de una manera muy fea, emocionalmente, y ahorita vamos a ver unas cosas que se mencionan en el capítulo 4 acerca de esta situación emocional. Pero ya estaba planeando de una manera muy tremenda contra los judíos. Bien, ahora vamos a ver esa situación. Vimos las definiciones en los estudios anteriores acerca de la conspiración, que es aliarse contra un superior para hacerle daño. Esa conspiración tuvo que ver contra Asuero, pero que Mardoqueo ayudó a resolver esta situación y que denunció esta situación, y que por lo tanto pues se salvó la vida del rey Asuero. Ahora la versión que tiene que ver de Amán hacia Mardoqueo: rechazo, repugnancia contra alguien, ¿sí? Rechazo, repugnancia. Entonces Amán, en lugar de decirle, a ver Mardoqueo, ven, vamos a hablar, ¿y por qué? ¿Por qué no te humillas ante mí si yo soy el visir, si yo soy el segundo del rey? ¿Y por qué no te postras delante de mí porque soy tu autoridad? No fue con él. Él quiso mejor ir hacia todos los judíos. Y la intriga, la acción cautelosa, astuta y oculta contra alguien. Esto fue lo que hizo Amán en la parte final del capítulo 3. Y ahora vamos a ver la conmoción. La acción de sacudir, porque los judíos al recibir la noticia se sintieron sacudidos violentamente por el impacto de esa noticia tan tremenda que les estaba llegando ya a sus provincias. Bien, ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver este texto que también ya lo tomamos en cuenta. La parte final dice que la ciudad de Susa estaba conmovida. Por eso es que el asunto tiene que ver con la conmoción. Estaban conmovidos, como estaban pensando, ¿y ahora qué va a ser de nuestras familias? ¿Ahora dónde vamos
y estaban en una situación así muy desesperada, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver aquí en este capítulo la conmoción en el reino. Por favor, vamos a ver los versículos del 1 al 4 del capítulo 4. A ver, tomen sus Biblias ahora, por favor. Vamos a empezar a ver lo de este asunto. Capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Vamos a hacer todos juntos. Estamos en Esther 4, del 1 al 4. Bien, a ver, todos juntos, dice así. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de sal, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenía a los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gobernador y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Veamos entonces lo que estaba pasando al recibir esa noticia. Primeramente, vuelvo a repetir, como vimos en el capítulo 3, versículo 15, la noticia llegó a la ciudad de Susa, la capital que pues, inmediatamente se dio a conocer de este decreto, y luego empezó a llegar a más lejos. En el versículo 3, fíjense bien en lo que dice el versículo 3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, es decir, conforme los correos iban llegando a las provincias, entonces se iba haciendo cada vez más grande todo ese pánico, esa desesperación, esa angustia de los judíos, porque ellos estaban pensando, pues vamos a morir, va a llegar el momento en que vamos a ser exterminados. Ahora ellos sabían acerca de esta situación por la historia de su pueblo. Ellos habían estado en la cautividad, habían sido tal vez algunos ancianos habían tenido la experiencia de que habían salido de Jerusalén con el cautiverio del rey Nabucodonosor. Algunos jóvenes tal vez habían escuchado de sus familiares que también habían sido masacrados en el tiempo de Nabucodonosor y que estaban viviendo en Babilonia como exiliados. Entonces, toda esa noticia que les llegaba en este momento era recordar el pasado de ellos y que otra vez iban a estar en una situación muy opresiva, porque iba a ser una situación así muy difícil. Yo no sé si ustedes, sus abuelitos que estuvieron en la revolución o mis abuelitos que estuvieron en la revolución les contaron y les dijeron, no, en la revolución fue una cosa bien tremenda, hubo saqueos, hubo cosas muy feas, tantas muertes y muchos teníamos que ir a escondernos y no sé, tal vez sus abuelitos les contaban historias así de la angustia que se vivió en el tiempo de la revolución. Pues ahora imaginemos que volviera otra vez una revolución aquí en el país, pero una revolución de a veras, ¿sí? Que hubiese así, entonces otra vez estaríamos pensando, pues va a pasar lo que nos contaron nuestros abuelitos. Y ahora aquí, los judíos que estaban viviendo en Susa, después de 70 años, se estaban dando cuenta que se iba a repetir la historia para ellos. Por eso es que empezó a haber una situación muy dolorosa en ellos. Fíjense bien que hay palabras muy tremendas aquí relacionadas con la emoción que ellos inmediatamente les salió por causa de esa noticia maligna. Vamos a adelantar un poquito esto. Déjame ver, aquí está, en esta transparencia, vamos a adelantar. Vamos a ver los efectos de esa conmoción. Grande y amargo clamor. Versículo 1. Esto comienza con Mardoqueo. Veamos, dice así: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Dónde estaba Mardoqueo? Pues posiblemente estaba en su casa, estaba celebrando la Pascua. Y entonces sale corriendo de su casa diciendo:
diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué nos va a pasar? Y se fue corriendo al palacio. Veamos el versículo 2, dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido silicio. Él estaba sumamente conmovido, estaba muy alarmado, estaba mal emocionalmente por esa noticia que le había llegado, ¿sí? Entonces inmediatamente él fue al palacio. ¿Por qué al palacio? Porque ahí estaba Esther con la finalidad de poder darle la noticia. Más adelante lo vamos a ver, pero fue inmediatamente él, pero se había vestido, dice que de silicio y de ceniza, porque sintió una pesadez tan tremenda, sintió una desesperación, no solamente por él, no solamente por su familia, es por todo su pueblo. Mardoqueo amaba a su gente, y entonces estaba pensando, ¿qué les va a pasar? No solamente a los de Susa, sino las demás provincias donde están más judíos. Y entonces salió corriendo, fíjense bien. Entonces hubo una situación así muy desesperante. También vamos al versículo 3. En el versículo 3 vamos a encontrar varias palabras, podemos subrayarlas. Dice en el versículo 3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos, notemos estas palabras, gran luto. Ahora, ¿había muerto alguien? No, pero ya tenían gran luto. Ayuno, lloro, lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. Miremos todas esas palabras. Esas fueron las reacciones que ellos empezaron a tener a causa de esa mala noticia. ¿Cómo nos sentimos cuando recibimos una mala noticia? ¿Nos sentimos bien? Inmediatamente nos sentimos nerviosos, nos desesperamos y luego empezamos a decir, ¿ahora qué va a suceder? ¿Ahora cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿O cómo voy a ayudar a mi familiar, a mi papá, a mi mamá que están pasando por esta situación difícil? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Entonces fue una situación así muy desesperante, que fue a nivel de todos los judíos, porque todos recibieron ese decreto. ¿Sí? En el tiempo antiguo, cuando llegaban los correos, llegaban a las plazas, llegaban a la parte del centro de la ciudad o del pueblo, y la persona que llevaba el edicto, que llevaba el papel, pues se bajaba, llamaba a toda la gente y entonces les leía el edicto. Y cuando todos los judíos escucharon esto, pues se sintieron mal, porque dijeron, ¿qué va a suceder de nosotros? Si no tenemos esperanza. Y fue una situación así muy tremenda. Vamos a ver todavía más. En el versículo 4 vamos a ver qué ocurrió con la reina Esther, porque no solamente ocurrió con los más judíos, sino también a la reina Esther. Versículo 4 dice, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Fíjense bien que las doncellas y los eunucos de Esther se dieron cuenta o escucharon lo que estaba pasando afuera del palacio, lo que estaba pasando en la ciudad, y entonces corrieron a decirle a Esther. Veamos lo que dice en el versículo 4. Entonces la reina tuvo gran dolor. Entonces ella misma también se puso mal, porque ella pensó así, va a ser una situación así muy tremenda. Entonces hubo una conmoción muy grande, pues como vimos la palabra conmoción es un sacudimiento, ¿sí? Se sintieron sacudidos por esta noticia maligna, ¿sí? Entonces regresamos ahora aquí a la transparencia y veamos que hubo tres situaciones aquí con Mardoqueo, el dolor de Mardoqueo, luego el dolor del pueblo y el dolor de la reina Esther. Los tres sintieron el impacto de esa noticia. Vamos a regresar, por favor, un poquito en el capítulo 3, en el versículo 13. El versículo 13, para recordar cómo estaban redactadas las cartas. Dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden, y ahí estaba lo que estaba escrito, la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día.
Fíjense bien qué cosa tan tremenda fue esta, ¿sí? Todos iban a ser exterminados. Notemos las palabras: los jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día. Entonces, cuando ellos escucharon el edicto en las diferentes provincias, y también lo escuchó Mardoqueo y Esther, pues claro que hubo pues toda esa reacción de angustia en ellos. Por eso vemos aquí todas estas palabras, volviendo otra vez a la transparencia: grande y amargo clamor, gran luto, ayuno, lloro, lamentación, gran dolor, silicio y ceniza. Todas esas reacciones tuvieron, ¿sí? ¿No les ha pasado que hay ocasiones en que uno quiere salir corriendo cuando recibe una mala noticia? Pues es lo que le pasó a Mardoqueo, salió corriendo, ¿sí? Hay quienes se sientan y se quedan pensando o se quedan como oídos, como decimos así, como oídos, porque ni saben ni qué hacer, porque la situación es tan grave, ¿sí? El impacto de esa mala noticia. Bueno, pues así estaba, pero todo estaba planeado, y estaba planeado de una manera maligna. Regresemos al capítulo 3, versículo 15, por favor. 3:15, a ver, lo leemos todos juntos. Dice así: y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba condenada. ¿Cómo estaba Amán? ¿Cómo piensan que estaba Amán? Estaba contento, estaba feliz. Ahora me la van a pagar esos judíos, ahora me la va a pagar Mardoqueo por no someterse a mí, o no sé qué tantos pensamientos ha de haber tenido Amán contra Mardoqueo, pero ahora estaba ahí con el rey sentado, muy feliz, ahí disfrutando con el rey, mientras que en la ciudad y mientras en las provincias también había toda esta situación pues crítica contra estos judíos, ¿sí? Entonces, fíjense bien que eso pasa todavía en nuestros días. Bueno, es parte de nuestra vida humana, que hay gente que al hacer daño se está riendo, se está burlando, ¿sí? Se siente feliz, se siente contenta en hacer daño a alguien o hacernos daño en un momento dado, ¿sí? Pero pues tarde o temprano este tipo de personas también reciben su merecido, porque así es, ¿sí? No se puede pasar por alto la voluntad de Dios. Entonces, pero así estaba Amán. Entonces él estaba feliz por todo lo que le estaba ocurriendo a todas esas personas. Bien, vamos a ir aquí adelante. Ahora, veamos en una de las transparencias que vimos en el libro de Nehemías, especialmente el capítulo 9, vimos acerca de lo que representa el silicio y la ceniza. Vamos a ver un poquito acerca de esto. El silicio era como un chalequito, por decir así, de pelo de camello o de cabra que se colocaba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mardoqueo? Se colocó algo parecido con eso, ¿sí? Y se echaba ceniza normal, de las cenizas de las que salen de los leños, de los fogones, de las estufas antiguas, pues de esas cenizas se echaban en la cabeza para representar o para hacer notar su aflicción, su situación que estaban viviendo, era para hacerse sentir pues más mal. Entonces, no solamente Mardoqueo fue el que tuvo esa expresión. Veamos por favor el versículo 3 también. Dice en la parte final del versículo 3 que silicio y ceniza, vean ustedes el último renglón del versículo 3, silicio y ceniza era la cama de muchos. Es decir, que se iban a dormir así. ¿Cómo se iban a dormir? Con mucho dolor, con mucho llanto, con mucha angustia, con mucha desesperación, pero poniéndose ceniza y poniéndose este chalequito que les ha tocado alguna prenda de lana de esas que pican. Sí. Se la ponen y pican y dicen, ay, pero no, hay que ponerse otra cosa para que no pique. Pues así es eso, así es el pelo del camello o de la cabra, así picaba. Pero eso hacía que sintieran más
pesar, más congoja para estar clamando a Dios, para estar buscando a Dios. Sentían más el dolor, pero para buscar a Dios. Por eso se ponían eso. Bien, entonces, vamos ahora aquí. Tuvieron que tomar medidas urgentes. En ese momento se tomaron varias medidas urgentes. ¿Qué tipo de medidas se tomaron? Bueno, número 1, se solicitó la intervención del rey. Vamos al versículo 8. Alguien que por favor nos lea este texto, ¿sí? Versículo 8 del capítulo 4. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y interceder delante de él por su pueblo. Muy bien, entonces recordemos que Mardoqueo corrió de su casa, bueno, no dice exactamente que fue de su casa, pero salió de donde él estaba, se fue al palacio. ¿Y qué fue a hacer al palacio? Fue precisamente para decirle a la reina lo que había sucedido, pero la reina ya había recibido la noticia de sus doncellas y de los eunucos que le habían contado lo que estaba pasando, pero aquí llegó también Mardoqueo. Pero Mardoqueo le dice, pues, ve a ver al rey, el rey es tu esposo, dile lo que está pasando, hazle entender en qué situación estamos, ¿sí? Y dice en este versículo 8, fíjense bien, le dio también la copia del decreto. Le dio esta copia para que el rey pudiese darse cuenta en qué situación se había metido, porque él ni siquiera sabía que era el pueblo judío a quien iban a exterminar. Recordemos que Mardoqueo, lo vimos en el capítulo 3, no le dijo qué pueblo era. Entonces por eso le mandó la copia. Y dice en este versículo 4 todavía, dice en la parte intermedia, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Es decir, que Ester clamara que el rey pudiese intervenir, que el rey pudiese decir, ay, pues me equivoqué, hice una mala decisión, hice un mal decreto. Vamos a ver cómo vamos a resolverlo. Pero resultó aquí una situación crítica porque había una orden real en ese tiempo. ¿Cuál era esa orden real? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué orden real había para ver al rey? Nadie podía ir a ver al rey si no era llamado. ¿Sí? Y cuando era llamado alguien, ¿qué hacía el rey? Le da el bastón. Extendía el bastón. Si no ocurría eso, ¿cuál era la sentencia? Muerte. Tenía que morir. Fíjense bien. Entonces, y eso no solamente se aplicaba para cualquier ciudadano, también involucraba hasta Ester. Por eso Ester le dijo, es que, pues en 30 días, es una cosa asombrosa, porque dice aquí en el pasaje, más adelante lo vamos a ver, que en 30 días no había visto al rey, no había sido llamada. Pues ¿qué? ¿No eran esposos? ¿Puede usted vivir, bueno, los que están casados, puede usted vivir sin su esposo o su esposa sin verle 30 días? Va a decir, pues ¿para qué estamos casados, no? Pero vamos a ver al versículo 11, por favor. Versículo 11. Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Fíjense bien, o sea, qué tremenda ley es, que hasta la reina que estaba bajo esta ley tenía que ver al rey, pero si era llamado. No estaba feo eso. Imagínense que su esposo, a las esposas les dice, no me vas a poder ver hasta que yo te llame. Como que no, ¿verdad? Como que no era. Pero bueno, así estaba la situación. Y dice más adelante, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. No era bonita la vida de Esther, porque no estaba con su esposo y 30 días sin estar sin él. Estaba bien rara la situación, pero bueno, no había sido llamado, ¿sí? Entonces, ahora, aquí viene una cosa muy especial en la vida de Esther, una determinación.
Su determinación la encontramos en el versículo 16. Vamos a leer ahora versículo 16, por favor. Si todos juntos. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Esa frase es muy famosa, ¿verdad? Pero está la determinación de usted. No he sido llamada, y mi vida va a estar en peligro. Puede el rey incluso mandar a cortarme la cabeza porque no me llamó. Fíjense bien qué cosa tan tremenda era eso. Pero ahí está la determinación de ella de poder ir a verlo. Y la tercera medida que tomaron fue, en base a lo que dijo Esther, que se convocaran a todos los judíos que estaban en Susa a 3 días de ayuno. Veamos otra vez el versículo 16 en los primeros renglones. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Tomaron esas medidas. Entonces la primera medida fue que Mardoqueo le pidió a Esther que fuera a ver al rey, pero no podía hacerlo. No podía hacerlo porque no había sido llamada en 30 días. Pero toma la determinación Esther de ir a verlo, aunque en un momento dado tuviera que rodar su cabeza. Pero pidió, y ahí está algo muy importante, que pidió que se estuviera ayunando por ella. 3 días, fíjense bien, 3 días, noche y día, para que pues de esa manera pues Dios le diera gracia a la reina Esther y de esta manera se pudiese resolver pues esta situación tan crítica. Muy bien, vamos a ver aquí ahora esto. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver algo de un asunto que pues a veces entra un poco en cierto desacuerdo en algunas maneras de pensar entre nosotros. El ayuno es una manera de demostrar, fíjense bien, es una manera de demostrar a Dios y a uno mismo que se toma en serio la relación con Dios. El ayuno dice aquí este artículo, el ayuno te ayuda a obtener una nueva perspectiva y una renovada confianza en Dios. La intención del ayuno no es castigar al cuerpo, fíjense bien, el ayuno no es castigar al cuerpo, sino el enfocarse en Dios. El ayuno tampoco debe ser considerado como un método de dieta, porque a veces se piensa de esa manera, ¿sí? El propósito del ayuno bíblico no es para perder peso, sino para ganar una relación más profunda con Dios. ¿Sí? Ese es el objetivo, una relación más profunda con Dios. Entonces, ¿por qué Esther les pidió a los judíos de Susa que ayunaran esos 3 días? Pues para buscar a Dios, para clamar a Dios, para decirle: Dios, ayúdanos en esta situación que no sabemos cómo se va a resolver. ¿Sí? Y una cosa más, el ayuno no es una forma de lograr, fíjense bien, hermanos, el ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que deseamos, porque a veces pensamos así, sino más bien el ayuno nos cambia a nosotros, no a Dios. El ayuno es para que tengamos una percepción del carácter de Dios y nos ajustemos a Él. Si Dios quiere, pues adelante. Si Dios nos va a salvar, qué bueno. Si no nos salva, ni modo. ¿Recuerdan ustedes cuando los amigos de Daniel, que no se postraron ante la imagen, le dijeron al rey Nabucodonosor: el Dios nuestro nos puede librar, pero si no nos libra, aún así no nos vamos a arrodillar ante la imagen. Si nos libra, qué bueno Dios, pero si no nos libra, de todas maneras. Pues es lo mismo que estaba diciendo la reina Esther: si perezco, que perezca, que se haga la voluntad de Dios. Porque a veces decimos: no voy a ayunar para que Dios me resuelva este problema, pero a veces Dios tiene otra forma de pensar y de actuar hacia nuestras vidas. Entonces hay que ser consciente con esto. ¿Sí? El ayuno nos cambia a nosotros, no a Dios. El ayuno no es una manera de aparecer más espirituales que a otros. El ayuno es para hacer
y una actitud gozosa. Vamos a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. A ver, lo leemos todos juntos, por favor. Dice de la siguiente manera: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos mudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, si alguno de nosotros practica el ayuno, debe estar con la cara larga, debe estar triste, debe estar mal, debe de estar mostrando mucha angustia. No. Dice el Señor, unge tu cabeza, ¿verdad? Unge tu cabeza y lava tu rostro, es decir, ponte feliz, porque estás buscando a Dios, porque te estás entregando a Él, porque quieres más de Dios, entonces ponte feliz. Pero a veces es lo contrario, porque cuando ayunamos, parecemos monjes capuchinos, ¿verdad? Sí, bueno, este tipo de monjes, ¿no? Así. Entonces no debe ser de esa manera. Entonces, debe ser una actitud diferente, pero bueno, es así. Vamos a ver. Ahora, veamos esto. ¿Debemos los cristianos vestirnos de cilicio, ceniza y ayunar? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Debemos los cristianos vestirnos de cilicio, ceniza y ayunar? ¿Debemos hacerlo o no debemos hacerlo? Bueno, vamos a ver así. Sí, vamos a ver esto. Observación. En el Antiguo Testamento se practicaba vestirse de cilicio, echarse ceniza y el ayuno como una muestra de arrepentimiento y sometimiento a Dios. Por ejemplo, el caso de Jonás, capítulo 3, 4 y 6, que ni siquiera eran judíos, eran ninivitas los que ahí se vistieron de cilicio y se echaron ceniza. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente. A ver, en Jonás capítulo 3, versículos del 4 al 6, por favor. Veamos esto. ¿Sí sabemos dónde está Jonás? Jonás está entre Mateo y Marcos. A ver, vamos a leer. Dice así, de la siguiente manera. Versículos 4 al 6. Fíjense bien qué cosa tremenda aquí, porque ni siquiera son judíos los que aparecen en este pasaje. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Fíjense bien que era una práctica común en la gente de ese tiempo del Antiguo Testamento. No necesariamente deberían de ser judíos o israelitas, porque aquí vemos que los de Nínive lo estaban practicando. Cuando recibieron la tremenda noticia de Jonás de que Nínive iba a ser destruida, pues reaccionaron así como estamos viendo con los judíos ahí en Susa. Bien, ahora vamos, número 2. La práctica de vestirse de cilicio y echarse ceniza no fue mencionado en los libros de la ley. Eso no aparece en la ley. Si ustedes leen de Génesis a Deuteronomio, nunca menciona que los israelitas deberían de vestirse de cilicio y de ayunar. Eso no se menciona. Esta práctica ocurrió muchos siglos después, hasta 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 31. Es decir, que pasaron muchos siglos para poder practicarse. Vamos hasta 2 de Samuel, capítulo 3, versículos 31. A ver, ¿quién nos lee ahora, por favor? 3:31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgaron sus vestidos y ceñidos de cilicio, hacer duelo delante de Abner, y el rey David iba detrás del féretro. Muy bien, porque el general Abner había sido asesinado
y este general era el general de Saúl. Entonces David, que había visto que había sido un acto que no era correcto, pues por eso mandó a su gente a hacer esta lamentación y a vestirse de cilicio. Pero eso fue mucho después. Tampoco el ayuno fue mencionado en los libros de la ley. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, ¿sí? En los libros de la ley no se menciona el ayuno. La primera vez que ayunaron los israelitas fue al final del libro de los jueces, jueces 20-26. Vamos por favor, jueces 20-26. ¿Quién nos lee también este texto? Jueces 20-26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y adoraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y hicieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Muy bien. Y eso ocurrió por un problema que hubo contra una tribu que había hecho pues algo muy malo. Entonces iban a pelear entre ellos mismos, entonces por eso es que ayunaron. Veamos, y esto fue hasta el libro de los jueces. En el Nuevo Testamento se menciona el ayuno en los Evangelios y en el libro de los Hechos, Hechos 13:2, 14:23. En el punto número 5, en las cartas del Nuevo Testamento no se hace mención, que se debe practicar ni el ayuno, ni vestirse de cilicio ni ceniza. Ni en la carta de los romanos, ni desde Romanos hasta la carta de Judas se menciona que los cristianos deben practicar el ayuno, ni vestirse de cilicio ni de ceniza. Bueno, entonces ahora vamos a ver aquí. ¿Han visto esto? ¿Han visto esto? Bueno, esa es una manera de echarse ceniza. Si ustedes buscan algunos artículos católicos sobre el miércoles de ceniza, se van a dar cuenta que ahí mencionan que relacionan el colocarse la ceniza ese día miércoles con relación a lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Pero eso no es correcto, ¿sí? No hay ninguna referencia bíblica que los cristianos deben ponerse ceniza en la frente los días previos a la celebración de la Semana Santa. No hay mención en las cartas, no hay mención en los evangelios ni en las cartas del Nuevo Testamento. Nunca nos dicen eso. Pero la gente así lo hace, y sobre todo cuando ya va a llegar la Semana Santa, en el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Que se menciona, es cuando empiezan a hacer eso, pero no es bíblico, ¿sí? No es una práctica cristiana, ¿sí? Está prohibido para los cristianos ayunar. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿debo o no debo de ayunar? Porque alguien podría pensar, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, no hay ninguna prohibición, pero no es una práctica obligatoria para la congregación. Por eso es que Pablo, ni Pedro, ni Juan, cuando escriben las cartas mencionan eso, porque no es algo obligatorio. Ahora, es una práctica personal en base al deseo del cristiano de establecer una relación más profunda con el Señor. Pero la oración es parte importante de la vida del cristiano y está mencionada muchas veces en la Biblia. Es decir, es más la oración que el ayuno, ¿sí? Ahora, ¿está prohibido que ayunemos? No. Si usted quiere ayunar, pues puede ayunar, pero hágalo de la manera correcta. ¿Qué es la manera correcta? Buscar una relación más profunda con el Señor. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué estaban haciendo los judíos en Susa? Buscando a Dios, clamando a Dios, pidiéndole a Dios que les ayudara para resolver esa situación angustiosa. Si usted está pasando por una situación así difícil y quiere ayudar, puede hacerlo, ¿sí? Pero eso es una práctica personal, hágalo usted. O sea, no proclame que todos lo hagan, porque no es lo bíblico. Bien, vamos a para aquí adelante. Bien, regresando a su determinación. Aquí está la clave. Si perezco, que perezca. ¿Para qué se estaba ayunando? Para que se hiciera la voluntad de Dios. Si Dios deseaba utilizar a Esther para poder hacer que el rey pudiese tener una manera de pensar diferente y favorable para los judíos, pues entonces que se realizara eso. Pero por eso estaban ayunando. Entonces, esa frase es muy famosa. Vamos a esta. ¿Qué
¿Qué hacer en el tiempo de promoción? ¿Qué debemos de hacer? Pues lo leemos rápidamente, o mejor dicho, lo leemos claramente en el Salmo 3 del 1 al 4. Vamos a leer todos juntos el Salmo 3 del 1 al 4. A ver, todos juntos. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado los adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios, como lo hacía David en sus salmos, clamar a Dios y reconocer que el único que nos puede defender y nos puede proteger y nos puede sacar de una situación tan difícil, tan crítica, es el Señor, si es su voluntad. Si es su voluntad. Porque puede ser que el Señor diga otra cosa. Bien, pues 3 cosas que podemos hacer para enfrentar la conmoción. Los judíos estuvieron ayunando de una manera muy fuerte por esos 3 días, clamando al Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros ante las situaciones desesperantes de nuestra vida? Pues ahí ya está. Revive su vida de oración todos los días. Lea su Biblia apropiándose las promesas de fortaleza y de bendición para su vida. Mantenga una vida limpia mediante la confesión diaria. Es decir, decirle al Señor, Señor, si hay algo que está mal en mi vida, en mi corazón, perdóname y límpiame para que tú puedas ayudarme a salir triunfante. ¿Sí? Entonces, 3 cosas. Hay que reavivar nuestra vida de oración, hay que leer la Biblia, pero hay que apropiarnos las promesas que tiene. Decir, Señor, tú en tu palabra dices esto, ayúdame a confiar y a poder hacer mía estas palabras que tú pusiste en tu palabra. Y también, lo último, mantener una vida limpia delante del Señor. ¿Sí? Bien, ¿qué aprendemos de nuestra lección de esta tarde, de esta noche? Pues hay mucha